Nos encontramos en esta plaza de San Pedro al inicio de este calurosísimo mes de agosto y justamente aquí enfrente está la casa de los agustinos de la Orden de San Agustín, donde vive Monseñor Luis Marín de San Martín, obispo subsecretario de la Secretaría General del Sínodo. Con él vamos a hablar de su vocación, de su vida y por supuesto de la asamblea sinodal que se va a celebrar el próximo mes de octubre de este año 2023. Pues vamos ya para allá porque nos espera Monseñor Luis Marín de San Martín. Qué alegría. Nos encontramos ya con Monseñor Luis Marín de San Martín, que siempre es una alegría poder hablar de cosas tan interesantes como es la sinodalidad, la Iglesia, además en este sitio tan magnífico, tan espectacular como es la Plaza de San Pedro y la Basílica. ¿Qué supone vivir tan cerquita de la Plaza de San Pedro, Padre Luis? Pues supone un privilegio, un auténtico privilegio. Esta es la Casa General de los Agustinos, el Colegio Internacional Santa Mónica, y estamos prácticamente en la Plaza de San Pedro. Entonces es el contacto en primer lugar con la eclesialidad. Participamos pues, de todos los acontecimientos que se celebran aquí, los mismos turistas, peregrinos que vienen, nos habla de esta iglesia abierta, de esta iglesia plural, y al mismo tiempo también un contacto con la belleza, con el arte, la belleza de la basílica. Conviene no acostumbrarse nunca a todo esto, porque realmente es un privilegio. Luis, tú fundamentalmente eres agustino. ¿Cómo surge esa vocación de religioso agustino? Mira, sí, yo fundamentalmente soy agustino. Esto es la vocación que me configura y lo que yo puedo aportar a la Iglesia. Pues mi vocación pues, surge, es un don de Dios. Yo estoy muy agradecido en primer lugar a mis padres, el testimonio de mis padres en la familia. También el haber vivido una experiencia de grupo, de amistad, en el colegio, en grupos cristianos, y después también la participación en actividades de la Iglesia. Eso me ha ido perfilando. Yo también estudié con los agustinos en el Colegio San Agustín de Madrid, una experiencia hermosa que me configuró también. Entonces yo siempre he tenido claro que quería vivir mi vocación cristiana, vocación sacerdotal, en comunidad, en grupo. Además lo vi muy claro desde el principio. Entonces fui conociendo a los agustinos, entusiasmándome con la figura de San Agustín, con su experiencia de vida, y esto ha sido lo que me ha orientado y lo que me ha hecho ser agustino. Yo sirvo a la Iglesia como sacerdote, pero fundamentalmente como agustino. Cuando el Santo Padre te da la noticia de que eres obispo titular de Suliana y subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, yo creo que te fuiste hacia la Basílica, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pero fue después. Yo el día era el 2 de febrero de 2021, Día de la Vida Consagrada, cuando recibí la noticia que luego se publicó el 6, el sábado. Pues yo fui a la capilla de mi comunidad, estaba en silencio, al principio un poco en agitación. Me puse delante del Señor y le dije, mira, primero tú me conoces perfectamente, sabes que soy frágil, que no soy un superhombre, la tarea es enorme, pero tú me conoces. Segundo, yo sé que tú me quieres inmensamente. Tu amor por mí es hasta el dar la vida. Me siento querido por ti, amado por ti. Entonces, tengo confianza en ti. Y tercero, no estoy solo. Soy parte de la Iglesia, tengo muchos hermanos, hermanas, que caminamos y avanzamos en esta experiencia. Y eso me serenó muchísimo. Me dio una tranquilidad que no la he perdido. Bueno, vamos adelante, me fío del Señor y vamos adelante. Luego el día 6, que salía la noticia a las 12, yo fui a la Basílica de San Pedro por la mañana, entonces hice un pequeño itinerario. Lo primero fui a la Capilla del Santísimo. Y estuve ahí un ratito en oración, pues en diálogo con el Señor, ratificando mi total disponibilidad, la disponibilidad de mi vida al servicio que Él me pide, mi confianza absoluta, ponerme en sus manos.
Después fui al altar de San José, parte de la basílica. San José es el protector de la Orden de San Agustín. Es un santo que a mí también me atrae por su humildad, por su silencio, por su valentía, por su coherencia y por su cercanía con el Señor. Tuve un ratito en oración de la imagen de San José y terminé delante del Papa Juan XXIII, que es un referente en mi vida. Delante del Papa Juan XXIII me pedí ayuda, que me ayudase a estar disponible al Espíritu, a no tener miedo, a ser cauce de la gracia, y me encomendé a su protección. Ese fue el pequeño itinerario que hice. El Papa Juan XXIII, que yo creo que es fundamental en la historia de la Iglesia, de la Iglesia reciente, pero también en tu itinerario vital. Tú escribiste hace unos años un libro precioso sobre Juan XXIII y ahora yo creo que estás preparando algo también sobre Juan XXIII, ¿no? Juan XXIII, sí, es un referente en mi vida, un referente pues también por la devoción que tenían los mayores de mi familia, y me hablaban de él. Y luego yo escuché una grabación de Juan XXIII que decía: yo en el rosario, rezo el rosario todos los días, cuando llego al tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios, yo ofrezco ese misterio por todos los niños que han nacido las 24 horas anteriores. O sea, yo nací en el pontificado de Juan XXIII, digo, cuando llego al mundo he tenido la oración del Papa por mí. Luego me atrajo muchísimo la realidad del Concilio Vaticano II, ese evento de la gracia de Dios, que supera todas las expectativas, un Papa que dócil al Espíritu, que se pone en camino, que se abre. Y después yo hice la tesis doctoral sobre la eclesiología de Juan XXIII. Es un compañero de camino. Entonces he escrito varios libros, artículos, y ahora pues estoy también preparando otro donde quiero dejar hablar al Papa Juan en este momento de sinodalidad, para que nos ayude también a toda la Iglesia a abrirnos al Espíritu, a estar disponibles y a aprovechar el Kairos que el Señor nos ofrece, el Señor nos regala. ¿Y qué crees que nos diría hoy el Papa Juan XXIII en todo este proceso del camino sinodal que estamos viviendo? Pues lo que decía él siempre, él decía, fundamentalmente hay que poner el propio yo debajo de las suelas de los zapatos, si no, no entiendes nada. Y hay que ser humilde, no eres tú el que controla los tiempos, no eres tú el que tienes que hacer cálculos humanos, no eres tú el que tienes que decirle al Espíritu Santo lo que tiene que hacer, sino estar disponible con humildad. Segundo, obedecer al Espíritu en disponibilidad, diría. Y tercero, vivir la cercanía de Dios con alegría, testimoniar esa presencia de Dios en nuestra propia vida con alegría. Yo creo que con el sínodo que estamos viviendo, este proceso sinodal, no se entiende si no es desde el concilio, es desde la experiencia de los padres conciliares, de los papas del concilio, el gran Pablo VI, y también el gran Juan XXIII, que es el cauce, es la puerta que se abre, es el impulso a todo este proceso de renovación de una Iglesia siempre viva y siempre joven. Es hermoso como un papa anciano, un papa viejo, representa la juventud de la Iglesia. Esto me parece extraordinario, que San Juan XXIII nos acompañe y nos ayude también en este proceso tan hermoso que estamos viviendo. Lleva ya casi más de 2 años y medio trabajando en la Secretaría General del Sínodo, y los que hemos tenido la suerte de estar cerca de ti sabemos que has dedicado horas y horas a escuchar a muchas personas y a los más diversos grupos. ¿Ah, sí? Yo creo que esto es importante, una escucha que ha sido activa y que grupos tan distintos han podido sentirse escuchados en el corazón de la Iglesia. Mira, esto es una experiencia muy bonita. Realmente yo estoy muy agradecido por la experiencia que estoy viviendo. Me pide la vida, entonces yo intento dar todo lo que soy, dedicarme totalmente, con todo entusiasmo, con disponibilidad absoluta, con alegría a este proceso tan hermoso en la Iglesia. Pero a cambio estoy recibiendo mucho. Entonces, fundamentalmente estamos en un proceso de escucha al Espíritu Santo y los unos a los otros, porque el Espíritu habla en el pueblo de Dios. He tenido la suerte de poder escuchar, dialogar con muchas personas, y al mismo tiempo también acompañar este proceso de escucha y de discernimiento de la voluntad de Dios. Me ha hecho ver la importancia que tiene la unidad, la comunión en la Iglesia. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es Cristo quien nos guía.
es Cristo. Pero al mismo tiempo esta unidad en Cristo se abre una pluralidad hermosa. Hay muchas vocaciones, muchas sensibilidades, muchas culturas, diversidad. Esa diversidad que desde esa comunión nos enriquece siempre, ese enriquecimiento de la Iglesia. Por tanto, estoy viviendo una gracia de Dios, una verdadera gracia de Dios, un don de Dios en este itinerario sinodal, sin duda. Recuerdo que recién nombrado obispo te hizo una entrevista y te decía, bueno, Sor Natalie Beccar, la subsecretaria del sínodo, seguirá siendo la hermana Natalie Beccar y usted se convertirá en el obispo Luis Marín de San Martín. Pero tú, sin embargo, has seguido siendo el padre Luis, el agustino, el que ha seguido también trabajando en equipo, tanto con el cardenal Mario Grech como con la hermana Natalie y bueno, y con todo el equipo de la Secretaría General, ¿no? Porque esto va mucho también de trabajo en equipo, ¿no? De escucha al espíritu, pero de trabajar conjuntamente. Efectivamente, es decir, no podemos decir a los demás, hay que vivir sinodalmente, la sinodalidad debe impregnar todo lo que es Iglesia, si nosotros no lo hacemos así. Por lo tanto, es una experiencia siempre. La sinodalidad es fundamentalmente una experiencia de Iglesia. Y comenzamos donde estamos, con el equipo, trabajar en equipo, escucharnos, discernir, cada uno según su vocación y su modo de servir a la Iglesia. Yo quisiera que quitásemos de nuestra mente y de nuestro corazón la idea de poder, la idea de soy más importante que, la idea del ministerio como autoridad superior a otras y como dignidad. Es un ministerio, es un servicio. Cada uno servimos a la Iglesia según nuestra vocación, a lo que el Señor nos llama, ni mejor ni peor, distinto. Sería absurdo que yo quisiera servir a la Iglesia como laico, o como franciscano, o como jesuita, o como sacerdote diocesano. Son otras vocaciones. Yo debo servir a la Iglesia como agustino, como obispo, sin duda alguna, pues mi servicio. Otras personas pues son laicos, otras tienen la vocación de la vida consagrada. Juntos, como una familia, nos ayudamos y damos testimonio. De esto ha sido, yo soy el que soy siempre. A mí es absurdo, basta mirarte al espejo, basta ponerte en oración para decir dónde vas. Sigue siendo el mismo y debo seguir siendo el mismo, siempre abierto a la gracia de Dios. Entonces yo, claro, soy Luis Marín, agustino, que sirve a la Iglesia como obispo en este momento de la historia, en comunión, en colaboración con tantas otras personas, desde esta experiencia del caminar juntos, desde la Secretaría del Sínodo y desde la propia Iglesia. Pues Luis, ahora desde esta plaza de San Pedro vamos a conectar con Jerez de la Frontera, con el convento de Santa María de Gracia, el convento de Santa Rita, porque allí su priora, Sor Fátima Román, tiene una pregunta para ti. La escuchamos. Muy bien. Hola, Padre Luis. Yo soy Sor Fátima, de aquí del convento de las Agustinas de Jerez de la Frontera. Tuvimos la dicha de conocernos también. Yo no sé si se acordará usted, yo estuve con usted en el encuentro internacional que tuvimos, la vida contemplativa, las Agustinas de la Orden. Estuvimos en Guadarrama y además también estuvimos en Casia, y allí compartimos días muy agradables y muy fraternos. Como le he dicho, yo soy de aquí de Jerez. Mi comunidad estamos compuesta de 18 hermanas, de las cuales hay algunas hermanas que son de otros países, de África concretamente, de Tanzania y de Kenia. Y pues nuestra labor aquí es la oración sobre todo, porque bueno, usted conoce la vida contemplativa también. Y además para el sustento de nuestra vida pues nos dedicamos a hacer la repostería. También tenemos labores de costura, de toda clase de ornamentos, de todo lo que viene cuestión de labores de costura y eso. Entonces me ofreció el Padre Fernando un poco hablar con usted, y lo cual me dio mucha alegría porque me causó, ¿no? Porque digo, mira qué bien, un momento otra vez de volverme a encontrar con el Padre Monseñor Luis ahora. Y bueno, pues mi pregunta era que como vida contemplativa, donde nuestra comunidad además está compuesta de varias nacionalidades, como le he dicho, pues me gustaría preguntarle qué opina usted, ¿no? O qué ve que puede aportar
usted como subsecretario también de la comisión del sínodo, ¿qué aportaría lo que es el sínodo a la vida contemplativa? Me gustaría cuál sería su respuesta y cuál es su opinión. Elizabeth. Pues un saludo muy cordial, querida Sor Fátima, a todas las hermanas del convento de Jerez de la Frontera. Es una alegría podernos relacionar y poder contactar, aunque sea a través de los medios de comunicación, para encontrarnos, para clarificar algunos aspectos y sobre todo para seguir discerniendo la voluntad de Dios. ¿Qué puede aportar el sínodo a la vida contemplativa, a la vida consagrada en general, pero especialmente contemplativa? Primero, yo creo que puede aportar coherencia. Es un camino de coherencia. Nos debe ayudar a vivir más intensamente la experiencia de Cristo y la experiencia de Iglesia, desde la vocación contemplativa. Esto sería lo primero. En segundo lugar, creo que este proceso sinodal debe ayudarnos, también a la vida contemplativa, a escuchar la voluntad del Señor, a discernir la voluntad del Señor. ¿Qué quiere el Señor hoy de nosotros, de vosotras, en este momento de la historia? ¿Qué quiere? Y en tercer lugar, también hermoso, nos debe mover a la evangelización. ¿Cómo podemos los cristianos, cómo pueden las distintas vocaciones en la Iglesia dar testimonio de Cristo hoy? No recluirnos en nosotros mismos, en nuestras seguridades, sino cómo podemos dar testimonio de oración, de comunidad, de libertad a este mundo tan necesitado de Cristo. Esto es un camino hermoso de renovación y de esperanza. Gracias. Agradecemos mucho a Sor Fátima Román su presencia aquí en Cruzando Fronteras y enviamos un abrazo muy fuerte a ese convento de la alegría. Luis, tengo aquí un tuit que se ha hecho viral, donde tú en tu cuenta decías: las discrepancias en la Iglesia ayudan al discernimiento. Lo que entristece es la agresividad y el tono descalificador de quienes se creen dueños y no servidores de la verdad. Las disensiones no se resuelven en la trinchera, sino en el diálogo fraterno y la oración, en caridad. Eso es decir, tenemos que pensar, tener claro que la Iglesia es una familia, donde el eje es el amor. Si no hay amor, no hay Cristo, no hay Iglesia, no hay nada. Nos lo dice muy claro San Pablo. Más importante que la fe es el amor, la caridad, más importante. Entonces yo creo que en una familia puede haber discrepancias, puede haber distintas opiniones, distintas sensibilidades, pero nunca debe haber agresividad, descalificación. Esto no es cristiano. Yo quisiera recuperar este tono de familia en la Iglesia, la caridad como eje vertebrador de todo lo que es la fe cristiana. Y entonces desde la caridad, pues todas las diferencias enriquecen. Y si hay discrepancias, se solucionan en el diálogo, no disparándonos unos a otros, no descalificándonos los unos a los otros, sino buscando el bien de la Iglesia y sobre todo desde la escucha del Espíritu Santo, desde la unión con Cristo. Esto es lo que yo quería decir en este tuit. Abrir una puerta también a esta integración, a las diferencias en la Iglesia, pero sobre todo resaltar la importancia básica y fundante que tiene la caridad en la vida cristiana. Dios es amor, Dios es amor. Donde no hay amor, no hay Dios. Desde luego es muy importante este talante de diálogo, este querer tender puentes, este estilo que es netamente sinodal. Pero de sobra sabes tú también todos estos ataques que está habiendo a la sinodalidad y al propio Papa Francisco. Algunos dicen que el Papa se está cargando la tradición de la Iglesia. ¿Qué te parecen a ti estas declaraciones? Pues hay cosas, algunas hacen reír, otras nacen a lo mejor del desconocimiento, con buena voluntad, la gente que está desconcertada, no vamos a aclararlo, vamos a hablarlo. Y hay otros pues que a lo mejor buscan otros intereses. Yo diría que la tradición en la Iglesia no se puede cambiar, no se puede quitar. Los fundamentos de la fe, el depósito de la fe. Es desde el depósito de la fe donde vamos desarrollando y viviéndonos de distinta manera según las diferentes circunstancias de la historia. No se vive lo mismo
porque el mundo no es igual ahora, 2023, que era el de 1950, el del siglo IV o el del siglo I. Es la misma fe, el mismo depósito de la fe, el mismo Cristo, pero se vive y se desarrolla y se testimonia de manera distinta. Es decir, lo que nos decía Juan 23, la diferencia entre lo esencial y lo accesorio. Lo esencial no cambia. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo podemos vivir con mayor coherencia este depósito de la fe en este momento de la historia? Ahí viene el Concilio Vaticano II, el Sínodo. La Iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo, y un organismo cambia, evoluciona, no es un fósil, no es una piedra, no es una pieza de arqueología. Decía Juan 23, es un jardín floreciente de vida y destinado a dar vida al mundo. Entonces, de esto es lo que se trata. Respecto al Papa, ya San Juan Bosco decía con mucha verdad, siempre hay que decir, viva el Papa, viva el Papa. Los papas mueren, el Papa no muere. Entonces el Papa hoy es Francisco. El Papa hoy es Francisco y es el eje, el foco, la piedra de unidad en la Iglesia. Entonces con el Papa siempre respeto, incluso un paso más, devoción, un paso más, colaboración. Hay que colaborar con el Papa, respetar al Papa, querer al Papa y escuchar al Papa. A veces uno escucha cosas que las podría suscribir el peor Lutero, cuando insultaba al Papa. El Papa es el centro de unidad, y el Espíritu Santo guía a la Iglesia. Entonces, por parte nuestra, colaborar con él. Evidentemente, hay personas que se sienten más simpatía por un estilo que por otro, no importa, esto es lógico, pero siempre el respeto al Papa, la devoción al Papa y la colaboración con él. Yo creo que el Papa Francisco es un don para la Iglesia, es un don para la Iglesia, está poniendo en marcha un proceso de renovación muy grande, muy profundo, muy coherente, que nos va a llevar, pues espero, si nos dejamos guiar por el Espíritu, a vivir nuestra fe cristiana y a testimoniarla al mundo de hoy. Creo que un documento que ha generado mucha ilusión ha sido el Instrumentum Laboris, el documento de trabajo de cara a la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que se va a celebrar dentro de muy poquito, en octubre, en el aula Pablo VI, con una metodología totalmente diversa. Yo recuerdo que hace 2 años y pico te pregunté, Luis, ¿en el Sínodo habrá temas tabúes? Y tú me dijiste, no hay temas tabúes, aquí se puede hablar de todo, iluminados por el Espíritu. Y este Instrumentum Laboris, claro, contiene diferentes sensibilidades, diferentes preocupaciones, contiene también esos temas que la prensa hace más eco. Sin embargo, hay algo central, que este sínodo es sobre la sinodalidad, aunque se va a escuchar todo, pero ¿cómo ves tú y cómo podemos nosotros trabajar en la Asamblea del Sínodo el Instrumentum Laboris y también cualquiera en una parroquia, en una familia, en un grupo? Todo saldrá, ¿no? Bien, hay que tener muy claro, primero, el Instrumentum Laboris es una herramienta, por tanto, no ofrece soluciones, no es un documento que ofrezca soluciones, que cierre puertas, que diga, sino es una herramienta de trabajo para el discernimiento, juntos, por lo tanto, abre caminos. Está fundamentado y el origen es la experiencia sinodal, el camino sinodal que hemos hecho, la fase diocesana, la fase de las conferencias episcopales, la fase continental, se ha hecho con lo que nos han aportado las asambleas eclesiales continentales y lo hemos querido presentar a modo de preguntas. Esto es en cuanto al Instrumentum Laboris. Temática sinodal. El tema del sínodo es muy claro. Hay temas muy importantes en la Iglesia, importantísimos, pero el tema del sínodo es, por una Iglesia sinodal, comunión, participación, misión. Este es el tema. Entonces, todo lo que haga relación a este tema, bienvenido sea, nos ayuda. Todo lo que esté en relación, este sería el hilo conductor. Lo que quede fuera de este hilo conductor será motivo de otros momentos de discernimiento, otros ámbitos, otras novedades. Esto es. Pues, ¿a quién se dirige? Pues se dirige fundamentalmente a los que van a participar en el Sínodo de los Obispos.
esa 75% de obispos y ese 25% de no obispos que ayudan en el discernimiento. Pues todos formamos una unidad, todos caminamos juntos. Entonces alguien puede decir, bueno, yo en mi parroquia, en mi diócesis, yo personalmente, ¿no estoy implicado? Sí, es un instrumento para toda la Iglesia, no es secreto, se ha querido publicar. Entonces, si nos ayuda al discernimiento, al diálogo, a ir escuchando la voz del Espíritu en nuestros grupos, en nuestras parroquias, bienvenido sea, claro que se puede utilizar, se debe utilizar. Entonces yo creo que es otra pieza más que se engarza, que se introduce en este gran proceso sinodal de toda la Iglesia. Hace una Iglesia sinodal que es la Iglesia de Cristo, no inventamos otra Iglesia, es la Iglesia que es comunión con Cristo y con los hermanos y hermanas, la Iglesia que está orientada a la misión, y la Iglesia que por tanto llama a todos a participar en ella. El mensaje salvífico de Cristo se abre a todas las realidades, a todas las personas, a todos los hijos de Dios. Este es el sínodo, y esto estamos llamados todos a participar en él. Los obispos en este sínodo de los obispos y todos los demás en este proceso sinodal que hemos comenzado y que continuamos en la Iglesia. Después la metodología de las fichas que contiene también el Instrumentum Laboris, el instrumento de trabajo, son unas fichas que hacen preguntas, pero no son preguntas cerradas ni orientadas, se incluyen diferentes realidades como la comunidad LGTBI o el lugar de la mujer en la Iglesia, bueno, tantos temas tan candentes, y es una metodología, yo creo que muy inclusiva, una metodología diferente, ¿no? Sí, la metodología es inclusiva, evidentemente, ya digo que nos hemos basado en lo que nos ha llegado de las conferencias episcopales continentales, de este discernimiento que hemos hecho. Entonces, también esta metodología está orientada al discernimiento, por eso presentamos como método la conversación en el Espíritu. Pues un problema que podemos tener es que nos juntemos en los grupos o incluso en las parroquias, en los grupos sinodales, y comencemos un intercambio de opiniones, o incluso un deseo de imponer nuestra propia opinión sobre la de los demás, y perdamos lo que es la esencia del sínodo, del proceso sinodal, que es la escucha al Espíritu Santo. Entonces presentamos el método de la conversación en el Espíritu, que se presenta como primero una primera fase de exposición de lo que el Espíritu a cada uno le mueve, un tiempo de oración, un segundo momento de poner en común lo que cada uno ha sentido de este intercambio, de esta primera ronda, otro momento de oración, y después llegar a consensos, constatar los consensos y constatar las divergencias, sin que haya vencedores ni vencidos, y continuamos el camino. Yo creo que es un método que nos ayuda realmente a ser Iglesia que escucha, Iglesia que discierne para poder decidir cada uno en su ámbito de decisión. Y creo que también que el escenario, el lugar, invita al cambio, porque del aula nueva del sínodo pasar al gran aula Pablo VI, pues hay una gran diferencia, y además estando los diferentes grupos en mesas de 10 o 12 personas, es un estilo diferente, pues, ¿no? Sí, bueno, ha venido también impuesto por el número de participantes. Verdaderamente no cabemos en el aula nueva del sínodo, donde se celebraban los sínodos anteriores. No hay espacio, no se puede participar ahí, no hay posibilidad. Entonces será en el aula Pablo VI, el aula de las audiencias, adaptada. También se potencia lo que es el tiempo de círculos menores, círculos de trabajo. Serán grupos donde se pueda realmente intercambiar, donde se pueda dialogar, donde se pueda orar, donde tengamos esa posibilidad, y realmente el escenario es distinto. Yo espero que esto nos ayude también a que el fruto sea profundo, claro, valiente y en sintonía con lo que el Señor pide de nosotros. Sí, es una apuesta que estamos haciendo, hay novedades que nos deben ayudar a vivir la gran novedad que es el Espíritu Santo, siempre es nuevo, siempre renueva la Iglesia.
Luis, en este momento del programa tenemos preparada otra pregunta con otra dimensión del sínodo, que es el sínodo digital. Vamos a conectar con Paula Vega, que es misionera digital, es también Community Manager de la serie de Chosen en España, y desde Estados Unidos, aunque ella vive en Málaga, está recién casada, quería formularte un par de preguntas. Escuchamos a Paula. Hola Padre Luis, os mando un saludo muy fuerte desde California, Estados Unidos. Y bueno, para los que no me conozcan, yo soy Paula Vega, soy misionera digital, evangelizo en redes sociales como Llámame Yumi. Y bueno, el tema del sínodo fue algo que a mí me apasionó desde un primer momento e incluso empecé a formarme, a estudiar y también a dar conferencias por toda España sobre el sínodo. Posteriormente fui enviada como misionera digital por el Vaticano y eso me llevó a llevar el sínodo digital a todas las personas que estaban en redes sociales, llegando a más de 110.000 respuestas, lo cual fue una locura. Quería hacerle, Padre Luis, dos preguntas. La primera es cómo podemos los jóvenes involucrarnos en todo el tema de la sinodalidad, pero si nos puede dar un poco de luz con cosas concretas que podamos hacer. Y la segunda pregunta es qué opinión tienes sobre el sínodo digital y cómo las redes sociales pueden ayudar a trabajar esta sinodalidad dentro de la Iglesia. Un abrazo muy fuerte. Pues muchas gracias, Paula, por la pregunta y sobre todo por la implicación en este proceso sinodal, por todo lo que estáis haciendo. Yo, ante todo, quisiera decir que la Iglesia necesita de los jóvenes, quiere escuchar a los jóvenes. Por tanto, los jóvenes deben expresar su voz con valentía, con claridad, porque la Iglesia espera de los jóvenes dinamismo, creatividad y valentía. ¿Cómo pueden participar en toda esta sinodalidad, este proceso sinodal? Ante todo, implicándose, participando, no quedándose en la retaguardia, sino yendo hacia la vanguardia de la Iglesia siempre. De forma concreta, yo invito a todos los jóvenes a vivir su fe en comunidad, no en soledad, no desde el individualismo. Los jóvenes deben vivir su fe integrados en la comunidad cristiana, integrados en los grupos. Entonces yo les digo, por favor, participad en los grupos. Formad parte de grupos eclesiales, de grupos de jóvenes, de grupos de espiritualidad, de grupos, pero siempre en comunidad. En segundo lugar, cuidad la oración. No puede haber un cristiano sin oración, si no caemos en el activismo o en la búsqueda de poder o en la ideologización. Hay que orar. Por tanto, vamos a aprender todos a orar y a orar juntos, a escuchar juntos al Señor. En tercer lugar, invito también a la formación. Formaros siempre, abiertos a la formación para seguir profundizando en la fe, para seguir profundizando en el discernimiento, para seguir profundizando en la escucha y en la experiencia de Cristo resucitado. La formación en todos los ámbitos de la vida cristiana. También invito a participar en los apostolados, a implicaros en los apostolados, en la evangelización, sobre todo privilegiando aquellos aspectos y aquellos ámbitos que están en las periferias existenciales. Merece la pena gastar la vida en esto, ser Cristo en medio del mundo. También yo invito a cuidar la familia. El Papa nos decía a los jóvenes, tenéis que escuchar a los ancianos. Es un ámbito hermoso la familia, de escucha y de experiencia de una iglesia que es también familia. Entonces hay que aprender a construir la familia, las relaciones, la escucha, la ayuda. Y también yo diría a los jóvenes, por favor, no temáis molestar. No seáis viejos antes de tiempo. Debéis dar testimonio de una iglesia viva y joven, porque Cristo está vivo y es joven. Por tanto, no temáis molestar. El Papa habla de hacer lío, se refiere a esto, a inquietar, a pinchar, a pensar en grande, a hacer apuestas de riesgo. Esto es la juventud, esto es lo que Cristo necesita de nosotros. Por eso la Iglesia Sinodal es la Iglesia de los jóvenes. Adelante. La segunda pregunta hace referencia al sínodo digital, que ha sido un gran descubrimiento. Yo estoy muy agradecido a todos los que han participado en el sínodo digital y a los que se han implicado en él.
Parafraseando al Papa Juan Pablo I, yo diría que si viniera San Pablo hoy, estaría en las redes sociales. Es un ámbito que hay que aprovechar. Por tanto, ¿cuáles son las 3 características del sínodo digital, a mi modo de ver? La primera es el acercarse a la gente, a donde están los jóvenes, donde están los cristianos, donde están los no cristianos, una plataforma de presencia. Es decir, si no estamos presentes en las redes sociales, excluimos a mucha gente. Entonces hay que ir, no esperar que ellos vengan, hay que ir. Por eso ha sido una apuesta muy hermosa de dinamismo. En segundo lugar, hablar el lenguaje de la gente, el lenguaje de hoy. Hay una queja insistente de que la Iglesia a veces es incomprensible en su lenguaje. No habla el lenguaje de hoy. Se ha quedado anclada en fórmulas, en maneras de hace tiempo que hoy no son comprensibles. Bueno, pues nos ayuda a renovar este lenguaje digital, el lenguaje de las redes sociales, y que este ejemplo del sínodo digital ojalá cunda y esté presente en todas las realidades eclesiales, en las diócesis, en las parroquias. Hay que cuidar esto, hay que cuidar. Y el tercer aspecto, hermoso y profundo, es la evangelización. Es un instrumento y un ámbito para evangelizar. Yo agradezco mucho la labor de los evangelizadores digitales, todo lo que estáis haciendo. Muchas gracias por vuestra implicación. Muchas gracias por llevar el mensaje de Cristo a este ámbito inmenso, a este mundo hermoso y amplio que es el mundo digital, que son las redes sociales y el mundo digital en sentido amplio. Seguimos en este camino, todos juntos, avanzando. Gracias por lo que estáis haciendo, gracias por vuestra implicación, gracias por vuestra colaboración y por vuestro testimonio en el ámbito digital como cristianos. Muchas gracias. Agradecemos mucho a Paula Vega su presencia en el programa y esas 2 preguntas que han dado estas 2 respuestas también tan interesantes. Vamos a ir terminando nuestra conversación en este mes de agosto tan caluroso que está haciendo cerca de San Agustín, porque a lo largo de la conversación has hecho referencia a tu vocación como agustino, pero yo creo que lo más bonito sería terminar diciéndonos ¿quién es para ti San Agustín y cómo él ha ido inspirando tu vida? Porque yo creo que también tu lema episcopal está muy relacionado con el santo, ¿no? Sí, San Agustín es para mí un punto de referencia, es un amigo, verdaderamente, y un compañero, que está en mi camino. A San Agustín lo he ido también descubriendo, profundizando en él. Voy a decir una cosa impersonal. A mí me gusta mucho la teología, yo soy teólogo, me gusta mucho la teología, profundizar en los escritos de San Agustín. Es el gran maestro, filósofo, teólogo, pensador. Pero yo he descubierto sobre todo al San Agustín hombre, cristiano, ser humano. Un hombre que palpita, que hace nuestro propio camino. Un hombre de emociones fuertes, un hombre de sensibilidad profunda, un hombre de entusiasmo, un hombre que se da totalmente. Y yo me puedo sentir muy identificado con él. He dicho que los 2 modelos, mis 2 compañeros principales, son San Agustín y San Juan XXIII. San Agustín, entonces, es lo que significa para mí es esto, una referencia profunda en la vida y al mismo tiempo una cercanía grande. San Agustín me mueve fundamentalmente a vivir mi vida siempre apuntando a lo esencial. Yo he descubierto en San Agustín este modelo de interioridad, de volver al interior de uno mismo, donde encontramos la verdad, donde encontramos a Dios, en la imagen de Dios, a escucharle, a relacionarme con Él, con el Señor cada día, maestro de interioridad. Me atrae muchísimo el San Agustín amigo. El hombre fue un excelente amigo, un hombre que se daba totalmente, que busca con sus amigos y en sus amigos esa unión de almas y corazones que nos lleva hacia Dios, en camino hacia Dios. Por eso a mí me entusiasma la amistad, la comunidad, la familia,
la Iglesia. Al fin y al cabo está la Iglesia. También en San Agustín me ayuda y es para mí modelo de disponibilidad total a la Iglesia, a lo que la Iglesia necesite de mí en cualquier momento y donde quiera. Yo soy un hijo de la Iglesia, amo profundamente a la Iglesia, como mi padre San Agustín, y estoy disponible a su servicio. Y también diría que yo encuentro en San Agustín el hombre del riesgo, que no tiene miedo. Una vez que ha encontrado a Cristo, se da totalmente. Entonces a mí me mueve decir, oye, no tengas miedo, date totalmente. Encuentra en Cristo pues la razón de tu vida, la clave de tu existencia, tu referente. Entonces esto me ayuda a San Agustín muchísimo. A San Agustín lo vivo en mi comunidad agustiniana y lo vivo en la Iglesia en este tiempo. Él dio respuesta a las necesidades de la Iglesia de su época. Fue el hombre que participa en concilios, que se mueve, que escribe, siempre un hombre muy activo, muy dinámico. Bueno, pues a mí también me mueve, es decir, a no buscar mis seguridades, a no estar cerrado en mi zona de confort, sino a ir hacia adelante. Y al mismo tiempo todo esto, desde aquí, entiendo el profundizar en la fe, entiendo el trabajo del teólogo, entiendo la reflexión, de pensamiento y la evangelización de la cultura en el mundo de hoy. Esto es, San Agustín es mi padre espiritual, mi referente, mi amigo y mi compañero. Pues muchísimas gracias, Luis, por todo este rato de conversación, de este compartir la vida y el camino. Y ya por último, ¿qué le dirías a aquellas personas que estén viendo el programa, sobre todo para animarnos a continuar haciendo camino sinodal, haciendo proceso, a no estancarnos? Pues yo diría que merece la pena vivir la fe cristiana, porque merece la pena Cristo. Pero hay que vivirla con entusiasmo. Y el entusiasmo no viene sino de la experiencia de Cristo resucitado. Por tanto, yo diría, por favor, vamos a abrirnos todos a Cristo, a abrirnos al Espíritu Santo, a vivir este tiempo de gracia, a ser cauce del Espíritu, no seamos obstáculo, y a vivir nuestra fe en comunidad, en colaboración, en iglesia. Para esto, pues vamos a ponernos a la escucha, vamos a ayudarnos unos a otros. Vamos a comunicar al mundo la presencia y la respuesta que es Cristo y que debe reflejarse en nuestra vida. Nadie da lo que no tiene. Por eso vamos a vivir todos esta oportunidad, este kairos, este tiempo de la gracia que el Señor nos propone, que el Señor nos ofrece. Caminamos juntos, pero de verdad. Todos somos compañeros de camino porque todos vivimos la comunión en el camino. Adelante, con ilusión, con creatividad, con valentía, con mucho entusiasmo, adelante. Pues con estas palabras tan alentadoras, tan entusiásticas de Monseñor Luis Marín de San Martín, te agradecemos mucho este rato y a seguir caminando y nos vemos muy pronto. Muchas gracias por este rato, muchas gracias por esta colaboración. A ti. Gracias. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like y que actives la campanita y que también comentes todas estas cosas que te ha suscitado esta conversación.